Cuando pensamos en COVID-19, lo primero que se nos viene a la mente son los pulmones, ¿verdad? Pero bueno, desde el principio de la pandemia, la comunidad científica ya sabía que este virus no era cosa de un solo órgano. De hecho, uno de los grandes misterios, una de las grandes preguntas, era ¿qué le estaba haciendo al corazón? Y esa era la pregunta del millón, ¿no? O sea, no se trataba nada más de saber si había daño, sino de entender exactamente qué tipo de daño era. Era como tratar de leer las señales que el cuerpo nos estaba mandando. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Como en toda buena investigación, para encontrar las respuestas hay que irse a un lugar y a un momento muy específicos. En este caso, nos vamos hasta el norte de México, a Sonora, justo en el verano de 2020, uno de los momentos más complicados de la pandemia. ¿Ok? Vámonos para allá. La investigación nos lleva a un hospital de especialidades en Ciudad Obregón, Sonora. Estamos entre junio y agosto de 2020. Ahí, un equipo de cardiología se puso una misión bien clara: analizar los datos de los pacientes hospitalizados para tratar de encontrar algún patrón en medio de todo ese caos. Su herramienta principal fue, ni más ni menos, que el electrocardiograma, o ECG. Para quienes no están tan familiarizados, es una herramienta clave en cardiología. Básicamente, y sin ser invasivo, nos deja ver la actividad eléctrica del corazón. Piensen que es como un mapa eléctrico, que nos da una imagen súper clara de su ritmo y en general de su salud. Entonces, el estudio se enfocó en los datos clínicos y, claro, en los electrocardiogramas de 90 pacientes, todos hospitalizados por SARS-CoV-2. 90 personas, un grupo lo suficientemente grande como para empezar a ver si había tendencias, si había algo que se repetía. Y bueno, ¿quiénes eran estos pacientes? Es importante ponerle cara a los números, ¿no? La edad promedio andaba por ahí de los 57 años y un poquito más de la mitad eran hombres. Tener este perfil en mente es súper importante para entender lo que los investigadores encontraron después. Ahora, ojo aquí, porque al analizar las condiciones que ya tenían los pacientes, saltó un dato que lo cambió todo. A ver, sí, la hipertensión y la diabetes eran comunes, pero la obesidad era, por mucho, la comorbilidad más frecuente. Estamos hablando del 82.2% de los pacientes. Este número va a ser clave para entender el contexto de este estudio en particular. Y claro, esto no fue un detalle menor para los investigadores. Los mismos autores del estudio lo dijeron. Esta tasa altísima de obesidad, sobre todo si la comparamos con estudios de otros países, pues probablemente era un reflejo del problema de salud pública que enfrenta México desde hace tiempo. Muy bien, con todo este contexto ya bien establecido, el equipo se metió de lleno a los electrocardiogramas. Era el momento de la verdad, de escuchar qué es lo que los corazones de estos 90 pacientes estaban diciendo. Y la señal fue contundente, el 60%. 60% de los pacientes, más de la mitad, mostraron algún tipo de alteración en su electrocardiograma. Esto ya era una confirmación. El impacto del virus en el corazón era real, era significativo y, lo más importante, se podía medir. Pero, a ver, decir 60% es solo el encabezado de la nota. La verdadera ciencia, lo jugoso, está en los detalles. ¿Qué tipo de alteraciones específicas estaban viendo los doctores en esos mapas electrónicos del corazón? Los resultados se pueden agrupar en tres categorías principales. La más común, con un 21.1%, fueron las llamadas alteraciones del STT. Esto, en palabras sencillas, es una señal de que el músculo del corazón podría estar sufriendo, quizá por no recibir suficiente oxígeno. Luego, empatados con un 14.4% cada uno, estaban los trastornos de conducción y los trastornos del ritmo. ¿Qué significa esto? Pues que los impulsos eléctricos que le dicen al corazón cuándo y cómo latir se estaban volviendo irregulares o de plano se bloqueaban. Ok, tenemos los datos de Sonora, pero ¿cómo encaja todo esto en el panorama mundial? Porque claro, ningún estudio científico vive en una burbuja. Lo que se encontró en Sonora es una pieza muy importante de un rompecabezas gigantesco que miles de investigadores en todo el planeta estaban tratando de armar al mismo tiempo. Y para entender el valor real de esta pieza, pues hay que ponerla junto a las otras. Vamos a comparar estos resultados con lo que se estaba viendo en otros lugares que también fueron muy golpeados por la pandemia, como Italia o Estados Unidos. Aquí está el punto clave. Mientras que el 60% que se encontró en Sonora es un número altísimo, hay que decir que era notablemente menor que las tasas que se reportaron en algunos estudios de Italia y Estados Unidos, donde andaban cerca del 90%. Y otro dato interesante: la comorbilidad principal en México fue la obesidad, mientras que en otros lados fue la hipertensión. Y uno podría preguntarse, ¿por qué esa diferencia tan grande? Bueno, estas diferencias no es que invaliden los resultados, todo lo contrario, los hacen más ricos.
El propio artículo sugiere que estas variaciones podrían deberse a las características de cada población, a qué tan graves estaban los pacientes en cada estudio, y, algo fundamental, a las condiciones de salud pública de cada país. Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto? Después de analizar los datos, de ponerlos en contexto con el resto del mundo, ¿cuál es el veredicto final de esta investigación? La conclusión formal del estudio es muy directa, va al grano, reafirma lo que ya vimos. Los principales hallazgos fueron esas alteraciones del STT y los trastornos de conducción y de ritmo. Confirmarlo así de manera tan clara es importantísimo, porque le pone nombre y apellido al daño que el virus estaba causando en esta población en específico. A ver, si tuviéramos que resumir todo en 3 puntos para llevar, serían estos. Primero, el COVID-19 no es solo una enfermedad de los pulmones, es una amenaza para múltiples sistemas. Segundo, una herramienta tan común y accesible como el electrocardiograma es súper valiosa para vigilar el corazón en estos casos. Y tercero, y quizá lo más importante, la salud de base de la gente, en este caso marcada por la obesidad, juega un papel crucial en cómo se manifiesta una enfermedad. Y esto nos deja con una última reflexión. Este estudio de Sonora nos dio una foto, una instantánea muy valiosa en un momento de crisis total. Pero, a medida que seguimos avanzando, nos obliga a preguntarnos, ¿qué otras lecciones a largo plazo, qué otros mensajes ocultos sobre la salud del corazón y la salud pública en general todavía se esconden entre los millones de datos que nos dejó la pandemia?